la noche descendía sobre la antigua mansión de los Thompson, una imponente estructura gótica que parecía resistir con altivez el implacable paso del tiempo. Sus torres sombrías se alzaban hacia el cielo oscuro, y las enredaderas que trepaban por sus muros parecían susurros entrelazados con los secretos del pasado. En medio de esta visión casi surrealista, mi vida tomó un giro inesperado, y me vi arrastrado hacia los abismos del misterio y la oscuridad. Mi nombre es Thomas Grayson, un humilde profesor de historia cuya existencia tranquila fue alterada para siempre por el contacto con lo inexplicable. La invitación de mi amigo de toda la vida, Nathan Thompson, hijo de un enigmático alto funcionario de la CIA, me llevó a un mundo donde la realidad y las sombras se mezclaban en una danza tenebrosa. Nuestra amistad se había forjado en las aulas y en las travesuras de la juventud, pero nunca imaginé que nuestro vínculo me conduciría a los pasillos sombríos de una conspiración que trascendía los límites de la comprensión humana. Tras la muerte de su padre, Nathan me había invitado a la mansión. Su historia era peculiar. Su padre vivía separado de su familia por lo que él llamaba cuestiones laborales, en esa mansión. Aunque acudía frecuentemente a la casa familiar, colindante a la de mis padres, no pasaba mucho tiempo, abstraído por su trabajo. Incluso tras la jubilación, continuó viviendo allí. Por eso, cuando Nathan me llamó, me dijo que quería explorar la mansión, pues la agencia de inteligencia ya se había puesto en contacto con él para comprársela y por muy buena suma de dinero. Con la excusa de encontrarse de viaje, quería ver qué tenía de especial antes de deshacerse de ella. A mí, por supuesto, me entusiasmó la idea. Mi atracción por la historia había sido inicialmente por todas las historias perdidas y nuevos descubrimientos que nunca llegan a los oídos de los ciudadanos de a pie y quizá, encontraba un misterio más enterrado en ese lugar. Así, hice mi maleta y mi amigo me vino a buscar a la mañana siguiente. Siempre me han gustado los viajes y teníamos por delante 2 días de conducción hasta allí. Aprovechamos para ponernos al día de los últimos meses que no nos habíamos visto, y compartir anécdotas de juventud. Poco a poco, el tema de su padre fue ganando relevancia en la conversación. La verdad es que le entristecía su muerte, pero el poco tiempo que había pasado con él, hizo que no fuera un impacto tan grande como, por ejemplo, la muerte de sus abuelos. Llegamos al motel de carretera donde íbamos a pasar la noche, repostamos, y cenamos en el restaurante que había al lado. Desconocía si descubriríamos algo interesante, pero desde luego, bien lo íbamos a pasar un rato largo. A la mañana siguiente proseguimos la marcha. En un momento dado me enseñó la llave de la mansión. Era extraña, como si fuera una tarjeta magnética y una llave a la vez, además de un lector de huellas dactilares en su empuñadura. Nunca había visto algo así, y me pareció apasionante. Le pregunté acerca del sensor de huella. Quizá él no estuviera autorizado para entrar. Me dijo que no me preocupase, que estaba todo controlado. Le creí. Disfrutando del paisaje, y parando de vez en cuando para estirar las piernas, llegamos aproximadamente a la hora de comer, así que comimos algo ligero apoyados en el capó del coche, mirando el bosque que rodeaba la mansión. Y comentando su aspecto anterior. Tenía una mezcla de estilos, por partes parecía muy antigua, mientras que se podía intuir que tenía lo último en tecnología. Terminamos de comer y nos dirigimos a la puerta principal y mis temores se hicieron realidad. Al ir a abrir la puerta, esta no dio ninguna señal de vida. Nathan sonrió y se dirigió al maletero del coche. Allí cogió un maletín negro y lo abrió.
Este tenía una especie de guantes de silicona, con baterías que alimentaban un sistema que emulaba vasos sanguíneos bajo la piel. No tenía ni idea de dónde lo había sacado, pero no hice muchas preguntas. Quizá alguno de los contactos de su padre le había ayudado a acceder a la mansión. Un luz verde se iluminó y las puertas se abrieron para nosotros. Incluso la apertura de puertas era extraña, por fuera parecían unas viejas puertas estilo colonial, pero se abrieron como una puerta corredera y pudimos ver que se trataba de una puerta blindada con lo que pude calcular unos 30 centímetros de espesor. Nos miramos, y me incitó a investigar. Al principio no encontramos nada fuera de lugar, nada que no fuera una casa normal, sin embargo, su tamaño en el exterior nos indicaba que tenía muchos recovecos y zonas que no se podían acceder a simple vista. Pero se nos hizo tarde y tuvimos que cenar y dormir en las habitaciones de la casa. A la mañana siguiente, tras desayunar, nos dispusimos a investigar de nuevo. Aquel día, mientras explorábamos los intrincados pasillos de la mansión, el destino pareció intervenir de manera enigmática. Un pequeño hueco en la pared nos dio la pista, y buscando en sus alrededores, pudimos encontrar otro hueco donde introducir la llave de la mansión. Haciendo el mismo truco del día anterior, se abrió ante nosotros un pequeño despacho. Comenzamos a hojear, hasta que una carpeta resbaló inadvertidamente de las manos de Nathan, y mientras caía al suelo, su contenido quedó expuesto ante mis ojos inquisitivos. Documentos marcados como clasificados y alto secreto narraban una serie de operaciones encubiertas y experimentos herméticos. Mi mente se vio arrastrada hacia un abismo de intrigas, revelando una relación insólita entre la CIA y un enigmático Proyecto Cronos, que parecía jugar con las fronteras del tiempo y la realidad misma. Entre los papeles había una tarjeta de acceso, que acordamos que se quedaría por de pronto en mi poder. Esta revelación no solo sacudió los cimientos de mi entendimiento, sino que también encendió una chispa de curiosidad insaciable dentro de mí. Decidí sumergirme en el abismo del desconocido, siguiendo las pistas retorcidas que los documentos habían dejado a su paso. Mientras mi amigo continuaba investigando en la mansión, mi decisión me condujo a las afueras de un pueblo abandonado que se encontraba a menos de 1 kilómetro de la mansión, donde una entrada secreta se reveló ante mí como el portal a un mundo subterráneo que parecía sacado de las pesadillas más profundas de la mente humana. Los pasillos serpenteantes se extendían como venas oscuras bajo tierra, y el aire húmedo y enrarecido llevaba consigo el peso de una historia oculta. A medida que avanzaba, pasé por puertas cerradas con candados oxidados y laboratorios desiertos que susurraban ecos de experimentos perturbadores. La certeza de que estaba adentrándome en territorio peligroso se arraigó en mi mente, pero una fuerza inexplicable me impulsó a seguir adelante, a descubrir la verdad que se escondía en las profundidades del Proyecto Cronos. Y así, querido lector, me encontré en una encrucijada de destinos entrelazados, una maraña de secretos y sombras que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de mi realidad. Lo que descubrí en las profundidades de ese laberinto subterráneo me sumergió en un abismo de terror y revelaciones que no podría haber anticipado. Mi vida se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia y la verdad, mientras las sombras del pasado y del futuro se alzaban a mi alrededor, amenazando con engullirme por completo. Esta es la crónica de mi descenso a la oscuridad, una historia que desafía los límites de la comprensión humana y se adentra en las profundidades inexploradas del miedo y la intriga. Las sombras de la mansión Thompson ocultan secretos inimaginables, y mi búsqueda de respuestas me arrastró hacia un abismo de lo desconocido, donde la realidad misma se retorcía en una danza macabra con lo inexplicable.
En el laberinto subterráneo, cada paso que daba me sumergía más en la telaraña de la conspiración. Las luces parpadeantes arrojaban sombras que parecían moverse por sí mismas, y el aire estaba cargado de una electricidad inquietante. Puertas cerradas a mi paso dejaban entrever destellos de lo que parecían experimentos prohibidos, y el eco de mis propios pasos era como el lamento de almas atrapadas en la eternidad. Finalmente, llegué a una sala en el corazón del laberinto, donde el proyecto Cronos se revelaba en toda su oscuridad. Un dispositivo colosal se alzaba en el centro, sus cables y engranajes formaban una maraña de caos y ciencia prohibida. En la pantalla parpadeante, imágenes distorsionadas de pasado y futuro se superponían en una danza maldita. Mis ojos se fijaron en la figura encapuchada que yacía inmóvil junto al dispositivo. Su respiración era un susurro siniestro en la penumbra, y su presencia parecía emanar una oscuridad que desafiaba toda lógica. Mientras observaba, la figura giró su cabeza hacia mí, revelando unos ojos vacíos y hundidos que irradiaban malevolencia pura. El pánico se apoderó de mí cuando la figura se liberó con una agilidad sobrenatural. Sus garras se extendieron hacia mí, y solo un instinto de supervivencia me permitió esquivar su ataque mortal. Retrocedí, mis sentidos gritando mientras luchaba por comprender la verdadera naturaleza de este ser. Mi mente era un torbellino de confusión y temor cuando me abrí paso a través del laberinto una vez más, con el espectro encapuchado persiguiéndome como una pesadilla implacable. Las paredes parecían contraerse a mi alrededor, y las sombras danzaban con una vida propia mientras luchaba por encontrar una salida. Finalmente emergí a la superficie, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Respiré con dificultad, mirando hacia atrás en busca de la figura que había dejado atrás. Pero sabía que esto no había terminado. El proyecto Cronos era una amenaza que debía ser detenida antes de que desencadenara horrores indescriptibles en nuestro mundo. Mi determinación ardía más fuerte que nunca mientras regresaba a la mansión de los Thompson, solo para encontrarla en ruinas y desolación. Nathan había desaparecido, y solo había pistas vagas que sugerían su destino. Me sentía atrapado en una lucha que trascendía la realidad misma, una lucha por exponer la conspiración y enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Las sombras del silencio se cernían sobre mí, recordándome que el precio de la verdad era alto y que la búsqueda de la realidad podía llevarnos a los rincones más oscuros de la existencia humana. Mi camino estaba lleno de peligros y desafíos, pero estaba decidido a descubrir la verdad detrás del proyecto Cronos y evitar que su poder se desatara en el mundo. Mi determinación ardía como una antorcha en la oscuridad mientras enfrentaba los horrores que se escondían tras el proyecto Cronos. Cada pista me llevaba más profundamente en el abismo de la conspiración, y cada revelación parecía arrancarme un pedazo de mi cordura. Mis días se convirtieron en una lucha constante por la supervivencia y la verdad, mientras las sombras amenazaban con envolverme por completo. En mi búsqueda frenética por respuestas, encontré a otros que también habían sido arrastrados por la espiral del proyecto Cronos. Nos unimos en una alianza frágil, un grupo de almas atormentadas unidas por un propósito común: exponer la verdad y detener el caos que se avecinaba. Cada pista nos llevaba más profundo en el laberinto de mentiras y manipulación, mientras el tiempo parecía doblarse y retorcerse a nuestro alrededor. En nuestra incursión en lo desconocido, enfrentamos desafíos inimaginables. Las sombras se alzaban como enemigos invisibles, acechándonos en cada rincón oscuro. La realidad misma parecía traicionarnos, y nuestras mentes se tambaleaban bajo el peso de lo inexplicable.
pero la determinación que ardía en nuestros corazones nos impulsó a seguir adelante, a pesar de los peligros y las incertidumbres. Nuestro camino nos llevó de regreso a la mansión Thompson, que ahora yacía en ruinas como un testigo silencioso de la tragedia que se desarrollaba. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la verdad detrás del proyecto Cronos y a la confrontación final con la figura encapuchada que parecía ser la personificación misma de la oscuridad. En la confrontación final, nuestras fuerzas se unieron contra el ser abominable que había sido liberado por la búsqueda insaciable de poder de la CIA. La lucha fue intensa, una batalla entre la luz y la oscuridad que se desató en una danza frenética de movimiento y poderes incomprensibles. Cada golpe y cada intento desesperado por detener al ser encapuchado parecían traer consigo la posibilidad de la aniquilación. El clímax culminó en una explosión de energía que parecía rasgar la realidad misma. La figura encapuchada se retorció y se contorsionó en agonía, y en un último acto de sacrificio, logramos sellar el proyecto Cronos, devolviéndolo a las sombras de las que emergió. El ser desapareció en una ráfaga de energía, y el mundo a nuestro alrededor pareció recobrar su forma normal. Mi alianza con aquellos que habían compartido mi búsqueda se disolvió después de esa batalla épica, cada uno de nosotros siguiendo su propio camino en un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Y mientras me alejaba de la mansión Thompson, podía sentir que las sombras del pasado aún flotaban en el aire, recordándome que la lucha entre la luz y la oscuridad era eterna y que los secretos insondables de la realidad seguían aguardando en el silencio.